Después de reunirse con autoridades libanesas y con las condiciones de Israel aparentemente en mano, el enviado de Estados Unidos a Medio Oriente, hablamos de Amos Hochstein, declaró que Washington trabaja en terminar la guerra en Líbano lo antes posible, textualmente, en base a un nuevo acuerdo que respetaría la resolución del Consejo de Seguridad 1701 implementada, recordemos, tras la guerra de 2006. El mundo apoyará al Líbano y a sus dirigentes si toman las decisiones valientes y difíciles que se requieren en este momento para beneficiar a todo el pueblo libanés. Estamos comprometidos con el pueblo libanés y con el futuro del Líbano. Sin embargo, tras múltiples fracasos diplomáticos para acabar con la guerra en Gaza, ¿será posible ahora poner fin a las hostilidades en Líbano? ¿Aceptará Hezbollah un acuerdo que esté desvinculado del futuro del enclave palestino? ¿El gobierno de Netanyahu accederá a poner fecha de final a su ofensiva contra el territorio libanés? ¿Cuál es exactamente su objetivo allí? ¿Respetarán las partes la autoridad de la misión internacional de la ONU? Para el debate contamos, por un lado, con Taleb Ali-Salem. Él es internacionalista y analista político, activista por los derechos humanos, especializado en temas de África y Oriente Medio, y nos acompaña desde Madrid, España. También contamos con Horacio Mariño. Él es doctor en ciencia política y profesor de Relaciones Internacionales en la UCEMA y está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Taleb, Horacio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al debate de France 24. Antes de entrar en materia, les recuerdo a ustedes, a nuestra audiencia, que pueden repetir este contenido en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube, pero también lo pueden hacer en las principales plataformas de audio. Las ven ahí anunciadas en sus pantallas, así como ya lo saben, también en nuestra página web france24.com. Ahora sí, iniciamos el debate con una pregunta que quiero trasladar tanto a Taleb como a Horacio, y es si consideran que hay atisbos de esperanza en estos momentos para que Washington logre este prometido cese el fuego ahora en territorio libanés. Taleb, empiezo por usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que esto no es más que una herramienta, un intento por parte de Estados Unidos en esta época electoral que están viviendo de huida hacia adelante. Hemos llegado a un punto donde se ha convertido en una misión imposible el hecho de justificar todos los crímenes que está cometiendo Israel y el gobierno de Netanyahu en la región. Incluso llegaron a bombardear no solo a organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales de ayuda humanitaria en Gaza, sino que también han bombardeado puestos de la misión de paz en la frontera del Líbano con Israel. Esto es completamente injustificable y Estados Unidos y también Israel necesitan un camino paralelo estratégico para intentar justificar de algún modo estas intervenciones, y este camino básicamente es plantear que se puede llegar de algún modo a un tipo de resolución diplomática. Pero creo que llegados a este momento, llegados a este nivel de masacre, a este nivel de bombardeos, a este nivel de asesinatos, a este nivel de traspaso de todas las fronteras y de todas las resoluciones y del pisoteo de la legalidad internacional, veo muy complicado poder cumplirse sobre el terreno en estos momentos esa vía de paz a través de la diplomacia. Horacio, su turno. Bueno, comparto la opinión de Taleb. Me parece que es muy difícil, si no imposible, llegar a una solución diplomática hoy por el nivel que ha alcanzado de conflictividad. Y estamos en un momento donde lo que está rigiendo es la lógica. Horacio, estamos teniendo muchos problemas para escucharlo. Hay un problema técnico con el audio. Ahora nuestros compañeros en el máster se van a encargar de mejorar esta conexión y enseguida retomamos su idea ahí donde la dejó. Taleb, mientras tanto, vuelvo con usted para que profundice en esta idea. Usted señalaba que cree que esta es una estrategia de comunicación de Estados Unidos en plena campaña electoral. ¿De qué le serviría a la administración estadounidense llevar adelante esta estrategia que usted menciona? Bueno, yo voy a responder a su pregunta basándome en dos puntos esenciales. El primero de ellos es que Estados Unidos, y también esto le está pasando a gran parte de los países occidentales que están apoyando a Israel, y es que están afrontando una crisis verdadera ante sus poblaciones, una crisis de credibilidad. Hemos visto manifestaciones, cientos de miles de personas salir en Washington, en Nueva York, en Londres, en París, en Berlín, en Madrid, manifestándose contra los crímenes que está realizando Israel. Para los gobiernos occidentales, especialmente para los gobiernos europeos,
europeos y también el de Estados Unidos, está siendo muy difícil defender y abanderar el discurso de resoluciones que respeten los derechos humanos, el discurso de respeto a la legalidad internacional, a la vez que están apoyando un gobierno como el gobierno de Netanyahu, que está cometiendo crímenes y está pisoteando los derechos humanos más básicos. Por lo cual esta estrategia de apostar por el impulso de una solución o una resolución diplomática podría darles algo de respiro, ¿no?, ante sus poblaciones, de que por lo menos están intentando llegar a algún tipo de solución o llegar a realizar la paz. Y de una forma muy resumida, el segundo punto es que este proyecto o esta resolución diplomática que se presenta se basa en la resolución que se presentó o se emitió por parte del Consejo de Seguridad en el año 2006, en el mes de agosto, que es la resolución 1701, que busca en primer lugar el desarme de Hezbollah, la retirada de Israel de la zona sur del Líbano, una zona desmilitarizada, y yo creo que en el contexto actual esto sería prácticamente imposible, lo que condena esta propuesta de diplomacia y de paz al fracaso total. Claro, ahora entraremos más adelante en el rol de Estados Unidos y en mecanismos de presión que no está usando, es evidente en estos momentos ni a lo largo de este año, pero le pregunto por qué considera que sería imposible el basarse en esta resolución 1701, como usted decía, implementada tras la guerra de 2006, que usted bien señala implicaba este desarme de Hezbollah y que las únicas fuerzas armadas en el sur del Líbano fueran el ejército libanés y las tropas de Naciones Unidas. ¿Cuál es el obstáculo a esta implementación? Bueno, yo creo que el obstáculo inicial es Netanyahu y su gobierno, ya que han demostrado que ellos no respetan para nada ningún tipo de resolución, ni del Consejo de Seguridad, ni de las Naciones Unidas, ni de la Corte Penal Internacional de Justicia, ni de organizaciones internacionales de derechos humanos como podría ser Amnistía Internacional o Human Rights Watch, ni de la Cruz Roja Internacional. No respetan absolutamente ningún tipo de legalidad, es decir, cuentan con la, digamos, libertad absoluta para realizar todo tipo de acciones. Creo que si Hezbollah y el Líbano no llegaron a aceptar una propuesta de este tipo en momentos de paz, en momentos de calma, en momentos de tranquilidad, me temo que ahora mucho menos Hezbollah especialmente va a aceptar desarmarse y dejar a su población desprotegida frente a un Israel que no va a respetar ningún tipo, ni va a dar garantías de respeto a ningún tipo de resolución o solución diplomática que garantice la paz en la región. Taleb, también dejamos para más adelante la respuesta que podrían tener países europeos, por ejemplo, que tienen tropas, ¿no?, en esta misión internacional en el sur del Líbano que han sido atacadas. Pero le pregunto por los interlocutores que busca Washington en Líbano y con los que se ha reunido el enviado especial de Joe Biden a Medio Oriente, ¿no? Porque por un lado se ha reunido con Najib Mikati, el primer ministro en funciones libanés, y por otro también se ha reunido con Nayib Berri, quien es el presidente del Parlamento libanés. Le pregunto, a su parecer, ¿qué autoridad tienen estas dos figuras para poder negociar por la parte libanesa? Me parece una pregunta muy interesante porque sigo apoyando la idea de que esto es una puesta en escena mediática que busca básicamente algún tipo de argumento que dé justificación a lo que está haciendo Israel. En el caso de Palestina hemos visto cómo estos movimientos diplomáticos y estos enviados de las Naciones Unidas o enviados del gobierno de Estados Unidos, incluso el ministro de Exteriores o responsable de Exteriores del gobierno de Biden, ha estado varias veces reunido con la autoridad palestina que no tiene ningún tipo de vínculo con Hamas, que es la que estaba sobre el terreno realizando esos contraataques contra Israel. En este caso nos situamos en la misma situación. Vemos que estos enviados se están reuniendo con la autoridad, con el gobierno del Líbano, que hasta cierto punto no tiene ningún tipo de fuerza de presión sobre Hezbollah, que es un movimiento político y militar que opera de forma completamente desligada a lo que es el gobierno, por lo cual creo que todos estos intentos son intentos estériles. Contamos ya, Taleb, de nuevo con una buena conexión con Horacio. Por lo tanto, le vuelvo a lanzar la pregunta que estaba usted respondiendo al inicio de este programa, que era precisamente sobre, a rasgos generales, los atisbos de esperanza que pudiera usted ver o no en este nuevo esfuerzo diplomático expresado por Estados Unidos. Justo le estaba preguntando a Taleb, Horacio, no sé si lo ha podido escuchar, que cuál considera
Hezbollah, que era la autoridad que tenían sobre el terreno las dos autoridades libanesas con las que se ha reunido el enviado especial de Joe Biden a Medio Oriente, Amos Hochstein. Recordemos, se ha reunido con el primer ministro en funciones libanés, Najib Mikati, y también con el presidente del Parlamento libanés, Najib Berri. Lamentablemente creo que no tiene ninguna posibilidad de éxito esta negociación. En primer lugar, porque en el Líbano los actores de la guerra no son los integrantes del gobierno del Líbano, sino, como ha mencionado Taleb, Hezbollah, que es una organización terrorista que obedece básicamente a Irán y que recibe un apoyo muy fuerte por parte de Irán en todo momento. La lógica que en este momento está impulsando este conflicto es la lógica de la guerra, es la lógica de hacerse el mayor daño posible unos a otros. Y ninguno de los dos actores ha dejado de intentar lastimarse a través de acciones violentas. Incluso los palestinos, que fueron quienes iniciaron esta etapa tan terrible el 7 de octubre, con ese espantoso atentado donde mataron más judíos que desde el holocausto, y violaron y cometieron terribles crímenes, matando niños, ancianos, que yo creo que encendido esta hoguera de odio que es muy difícil frenar. Yo creo que en este momento los intentos de los actores internacionales por llegar a un acuerdo diplomático son prácticamente estériles. Sí, Horacio, corríjame si me equivoco, pero creo que lo que usted quería decir es que los ataques del 7 de octubre de Hamas fueron el episodio en que mataron a más judíos desde el Holocausto y no... Sí, exactamente, era para dejar las cosas claras, y precisamente le traslado esta relación de Hezbollah con lo que pasó después del 7 de octubre, porque Hezbollah, recordemos, reanudó los ataques contra el norte de Israel el 8 de octubre de 2023 como en solidaridad, ¿no?, con la población palestina en Gaza, que ya empezaba a estar sometida a una nueva ofensiva israelí. Le pregunto, Taleb, si Hezbollah puede aceptar un cese el fuego que esté desvinculado de la suerte del enclave palestino. Antes de responder a su pregunta, me gustaría contestar de una forma muy breve a su invitado, que aseguró que es imposible llegar a un acuerdo con Hezbollah, porque para empezar es una organización terrorista. Me gustaría lanzarle una pregunta tanto a él como a los televidentes. ¿Qué es terrorista? Según la Real Academia Española, el terrorismo es una sucesión de actos violentos para infundir terror. En este caso, yo creo que quien está ejecutando estos actos violentos para infundir terror, tanto en Palestina como en Siria, como en Líbano, es el gobierno de Netanyahu, por lo cual si tenemos que señalar y acusar a alguien de terrorismo y de actos terroristas, es a Israel y al gobierno de Netanyahu. Para responder de forma directa a su pregunta, yo creo que Hezbollah nunca va a aceptar el desarme, más que nada porque ha aceptado y ha entendido la realidad sobre el terreno, y es que Israel tiene una ideología expansionista que va a intentar imponer con la fuerza militar apoyada por Estados Unidos, apoyada por la Unión Europea, y pisoteando todas las reglas internacionales, todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, todo lo dictado por las organizaciones judiciales internacionales, por lo cual Israel sabe que su única forma, su única estrategia de sobrevivir y defender la integridad territorial y defender a la población civil en el Líbano es mantenerse armado y enfrentarse al gobierno terrorista de Netanyahu, por lo cual yo descarto por absoluto que Hezbollah vaya a aceptar una tregua o un acuerdo de paz que le exija retirar o renunciar a sus armas. Y por otro lado, Horacio, le pregunto, ¿qué cree usted que podría aceptar Israel como victoria en Líbano? Porque lo que ha trascendido, según ha publicado el medio estadounidense Axios, es que las condiciones que ha propuesto Israel a Estados Unidos para eventualmente aceptar una tregua en Líbano sería mantener capacidades para operar tanto en tierra en el sur del Líbano como aéreamente en todo el país. Entonces, ¿cuál cree usted que es, digamos, en qué se podría materializar este tipo de condición?
Bueno, en primer lugar quiero mencionar que Hezbollah planificó y llevó adelante 2 atentados terribles en Buenos Aires. El primero, la voladura de la Embajada de Israel, y luego a los 3 años, la voladura de la Mutual de la AMIA, donde murieron 83 argentinos de, por supuesto, la comunidad judía, pero argentinos. Hezbollah es una organización terrorista proxy que sigue directivas del gobierno de Irán, que estoy viendo ahí imágenes de los gobernantes iraníes. Esta situación hace que sea muy difícil negociar con una organización terrorista que además tiene una, digamos, una meta que lo dicen todas estas organizaciones, Hamas, lo dice Hezbollah y también Irán, que es que la destrucción de Israel es el paso fundamental para poder llevar la paz a la región. Yo creo que en este momento una situación de victoria o de una paz transitoria para Israel sería que Hezbollah abandonara el sur del Líbano y diera una zona de seguridad, una buffer zone en el sur del Líbano, para que Israel pueda vivir en paz en el norte de su país. Taleb, ¿qué responde usted al comentario de Horacio? Simplemente matizar desde France 24, que aquí no calificamos particularmente nosotros en ninguna organización, ningún estado de terrorista, que esto cada estado tiene su propia clasificación al respecto de acuerdo con sus ideologías. Taleb, no sé si tiene un comentario. Sí, yo simplemente quería mencionar que habló vuestro invitado de un ataque o de un atentado terrorista, según él, en Buenos Aires, realizado por Hezbollah, y a mí me encantaría, ahora tengo aquí delante, podría conseguir fácilmente una larga lista de todos los atentados cometidos por Israel contra el pueblo palestino, contra el pueblo libanés, contra el pueblo jordano, contra el pueblo sirio, contra el pueblo iraquí, contra el pueblo iraní, contra el pueblo yemení. Podría continuar, pero creo que se nos acabaría el tiempo de este programa. También yo creo que si realmente Israel quisiese una paz en la región, se han presentado varios planes, incluso los palestinos, recordemos el acuerdo de Oslo, se han sentado, han decidido renunciar a gran parte de su territorio en apoyo a ese plan de los 2 estados, y quien ha tirado por los suelos cualquier intento de llegar a un acuerdo diplomático que garantice la existencia con un mínimo de dignidad al pueblo palestino y también al pueblo de Israel ha sido Israel en continuas ocasiones, ¿no? Entonces también me gustaría mencionar de que ha hablado vuestro invitado de una victoria de Israel que podría alzarse. Yo creo que lamentablemente, y esto yo creo que muchos televidentes estarán de acuerdo conmigo, Israel está muy lejos de alzar cualquier victoria, porque creo que a lo largo de la historia no hemos visto que ninguna victoria se haya alzado sobre los cadáveres de los niños, y Israel ha dejado a más de 20.000 cadáveres de niños palestinos en Gaza, y es muy difícil alzarse en victoria o proclamarse en victoria sobre los cadáveres de los niños palestinos y de los inocentes en el Líbano. Precisamente, Taleb, incluso el principal aliado y financiador de Israel históricamente y a lo largo de este último año, Estados Unidos, hablamos de, en concreto, tanto Joe Biden como otros miembros de la administración han llegado a expresar que demasiadas personas civiles habían muerto, ¿no? Habían sido matadas por Israel a lo largo de este ya más de un año de nueva guerra. ¿Por qué Estados Unidos expresa, por un lado, esta condena de la matanza de civiles y, por otro lado, no está utilizando armas de presión efectivas para imponer este cese el fuego que diplomáticamente parece que busque? Horacio. Es muy difícil en este momento. Recuerdo que el Tratado de Oslo estaba vigente el año pasado en octubre, cuando se produjo el ataque criminal de Hamas a una población que estaba en una situación de paz. Creo que las medidas diplomáticas van a llegar en cuanto termine esta violencia que mutuamente se están imponiendo los palestinos de Hamas y también de Hezbollah. Porque podemos recordar que ayer o antes de ayer hubo un ataque con drones sobre la casa del primer ministro israelí. Es decir, y también hace poco ha habido una serie de ataques con misiles por parte de Irán sobre Israel. Israel es una
población muy pequeña, rodeada por millones de enemigos que quieren destruirla. Tiene derecho a defenderse. Y me parece que lo que está haciendo es ejercer esa violencia para lograr un poco más de seguridad y de paz. Y le pregunto, Horacio, ¿cuál cree usted que sería el objetivo con el que Israel daría por asegurada esta seguridad y esta paz que usted menciona, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la Franja de Gaza, hace pocos días mataron al líder de Hamas, Yahya Sinwar, e incluso Estados Unidos declaró que Hamas ya no está en capacidades? Esto fue un comunicado expresado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hamas ya no estaba en capacidades de ejecutar otro ataque como el del 7 de octubre de 2023 y también al 27 de septiembre mataron al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le preguntó cuál sería la operación que llevaría a Israel a tener, digamos, a conformarse con una seguridad en la región. No lo sé. Eso está en la cabeza de los líderes del gobierno israelí. Lo que sí digo es que viéndolo desde afuera, están lanzados los jinetes de la guerra. Y cuando ocurre esto, es un poco una lógica clausewitziana. La guerra absoluta, cuando todo tiende a los extremos. Obviamente, el mundo ha pretendido poner freno a estas cuestiones. Como usted mencionó, Naciones Unidas es una organización que nació para frenar y eliminar la guerra en el mundo. Bueno, es muy difícil que en los momentos en que esta situación bélica ha extendido hacia los extremos, por un lado y por el otro, sea un escenario feliz para llevar adelante negociaciones diplomáticas. No sé cuál será el objetivo, cuál será la pausa que podrá permitir a los actores internacionales. Recordemos que Rusia, por ejemplo, tiene una base en Siria y apoya también los esfuerzos de estas guerrillas. Es muy difícil encontrar una situación que desde afuera podamos decir esto va a ser suficiente para que se pueda llegar a la diplomacia. Esfuerzos se están haciendo. Taleb, ¿qué opina usted? ¿Usted tiene algún indicio de qué es lo que Israel podría considerar una materialización de esta victoria total expresada en estas palabras por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu? Yo creo que Israel se encuentra en un proceso de huida hacia adelante y aquí podríamos abrir un paréntesis para también relacionar esto con lo que está pasando en otros puntos del mundo. Yo creo que el poder hegemónico de Estados Unidos está cayendo y ante ese escenario de la caída de un imperio, y así lo hemos visto a lo largo de la historia, los imperios siempre buscan sobrevivir a través de la creación de escenarios apocalípticos, de guerra total, con muchas muertes, con mucha sangre y lo que anuncia de algún modo su caída inminente. Esto lo hemos visto desde que los países que conforman los BRICS han empezado a unirse, han empezado a fomentar lo que es la unión de más potencias en el mundo, y esto lo que estamos viendo en Palestina, lo que estamos viendo en el Oriente Medio, no solo es una guerra que se centra de la guerra de Netanyahu contra Hamas o contra Hezbollah, sino que yo creo que se extiende mucho más allá para ser una respuesta del imperio, una respuesta y una reacción del imperio antes de su caída, que es la búsqueda de un escenario apocalíptico. Pero creo que está muy lejos de realizar o de llegar a esa victoria, porque al fin y al cabo el poder no está en los gobiernos, no está en los despachos, no está en el dólar, no está en las armas nucleares. El poder reside en los pueblos, la soberanía reside en los pueblos, y en los pueblos tanto en Oriente como en Occidente cada vez están despertando y están alzando sus voces contra ese poder injusto que practica el genocidio, que practica el crimen, que practica el asesinato de niños frente a nosotros. Lo vemos cada día y creo que es un crimen completamente injustificado, y en esa huida hacia adelante va a seguir Netanyahu proclamando la victoria sobre los cadáveres de los niños palestinos. Horacio, le pregunto precisamente, Taleb señalaba Estados Unidos y su aparente pérdida de poder en la diplomacia o, digamos, en la influencia internacional. Joe Biden ha llegado a expresar a su entorno, según ha publicado la prensa estadounidense, como por ejemplo Político, que consideraba que Netanyahu le había llegado a humillar, por ejemplo, al aceptar en privado este
acuerdo de cese el fuego que, recordemos, llegó a plantear de 21 días Estados Unidos, Francia, junto con otros países, y luego rechazarlo públicamente y continuar atacando el Líbano. ¿Considera usted que Joe Biden se ha visto sobrepasado por Benjamin Netanyahu, que no puede, digamos, ejercer más presión sobre él, o no puede? Que no quiere o no puede, perdone, no sé si formulé bien mi pregunta. Entendí. No sé si eso ha ocurrido. Las negociaciones, normalmente ese tipo de negociaciones son muy secretas. Lo que sí digo es que muchas personas han mencionado en el pasado el fin del poder norteamericano. Y es cierto que está cambiando la estructura internacional y de manera muy rápida. Pero también es cierto que en este escenario lo que se observa es que se han lanzado fuerzas demoníacas de odio que están enfrentándose de manera en la máxima expresión de la violencia, que es la guerra. Y recuerdo también que una de las cosas que facilitaría alguna negociación diplomática o lo que fuera es la liberación de los rehenes que tiene todavía Hamás, más de 100, entre ellos tenemos ahí 6 argentinos, niños también, que en este momento están secuestrados en Gaza. Pero precisamente, Horacio, en el tema de las negociaciones eventuales entre Israel y Hezbollah no entra en juego el hecho de que nadie tenga rehenes el uno del otro. Entonces, ¿qué elemento diferenciador puede suponer que Hamás tenga rehenes en la Franja de Gaza con respecto a que Hezbollah no tenga rehenes en territorio libanés? Es diferente, pero tiene miles de cohetes Hezbollah, que permanentemente está atacando al norte de Israel, y ha tenido que abandonar la población israelí esa región por los ataques permanentes de los cohetes de Hezbollah. Esa situación es inaceptable. Todo pueblo tiene derecho a defenderse. Y sabemos que Hezbollah está apoyado directamente por Irán, que también ataca a Israel con todos sus medios. Entonces, esto es una situación de muchas aristas, donde, como digo, se han liberado fuerzas que son muy terribles y que es muy difícil volver a poner en caja. Taleb, le pregunto precisamente por el rol de Irán, que ha salido mucho en esta conversación. ¿Usted considera que las autoridades iraníes, sea el gobierno, sea el clero, pueda tener alguna influencia sobre una eventual negociación de cese de hostilidades en territorio libanés? Me parece una pregunta muy interesante, porque todavía estamos pendientes de la respuesta que dijo Netanyahu que iba a hacer contra Irán, lo que nos hace, digamos, de algún modo prever que lo que se viene a esta región está muy lejos de un acuerdo diplomático, un acuerdo de paz, sino que es una escalada y una guerra total. Yo creo que Irán podría tener algún tipo de influencia, ya que Irán apoya a todas las fuerzas del eje de la resistencia, pero yo creo que actualmente, y después especialmente de los ataques que ha sufrido Irán, desde el ataque de Israel a su embajada en Damasco, en Siria, más tarde el asesinato del líder de Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, y más tarde también, o antes que eso, el asesinato del líder de Hamas en la capital iraní. Creo que todos estos acontecimientos alejan mucho a Irán de apoyar cualquier tipo de acuerdo que, sobre todo, digamos, haga que la resistencia se debilite en cuanto a renunciar a sus armas. Creo que es necesario que haya voces en la región que no permitan que Israel siga cometiendo todos los crímenes habidos y por haber contra la población palestina, y en este grito se alza la resistencia tanto desde Irán como desde Hezbollah, ¿no? Taleb, hablando de las voces en la región, le pregunto por el rol que han jugado hasta el momento, más bien en las conversaciones relacionadas con un nuevo acuerdo de cese el fuego en la Franja de Gaza, Egipto y Qatar. Le pregunto cuáles han sido, digamos, los avances que se han logrado gracias a estas dos potencias y si de algún modo podrían influir en negociaciones respecto a un cese el fuego en Líbano.
Me parece una pregunta muy acertada porque estas dos potencias que acabas de nombrar, que es Egipto y también Qatar, han sido claves siempre en todo tipo de negociaciones para llegar siempre a un acuerdo de paz o de tregua, por llamarlo de algún modo, no solo entre Hezbollah e Israel, sino que también entre Hamas e Israel. Pero creo que actualmente y ante este escenario, como digo, de total destrucción, de crímenes que estamos viendo que está cometiendo el Israel y el gobierno de Netanyahu, creo que estamos ante un escenario donde se hace prácticamente imposible cualquier tipo de acuerdo, por mucho que intervenga Qatar o por mucho poder de influencia que pueda tener Qatar o Egipto sobre los, digamos, grupos enfrentados. Creo que en estos días o en este pasado mes hemos visto cómo Israel y el gobierno de Netanyahu asesinó al líder de Hezbollah, hemos visto incluso una incursión terrestre por el sur del Líbano, hemos visto continuos bombardeos que continúan hasta este momento sobre la capital libanesa, hemos visto recientemente bombardeos a sucursales bancarias de Hezbollah, a la televisión Al-Manar, que es la televisión oficial de Hezbollah, hemos visto bombardeos continuos a la población civil libanesa, ya sea cristiana o musulmana, y esto deja claro que Israel está muy lejos de querer una solución diplomática, está muy lejos de querer una tregua, está muy lejos de querer la paz en la región, por lo cual no creo que ni Estados Unidos, ni Egipto, ni Qatar tengan un poder de influencia real sobre Netanyahu, que lo que busca es un escenario de total destrucción en la región. Y Horacio, le pregunto a usted por el papel que podrían jugar potencias europeas como Francia, Italia o España, que tienen tropas en esta misión de los cascos azules en el sur del Líbano, a raíz de las hostilidades que han atacado directamente, así lo ha señalado Naciones Unidas, que se han visto atacados directamente por las tropas de Israel. ¿Qué deberían hacer estos países al respecto? Bueno, una situación crítica. He estado en 2 misiones de Naciones Unidas y me imagino las dificultades que deben sufrir esas tropas que están ahí para contener y mantener la paz. Al respecto, yo diría, una de las voces que calmaría muchísimo este conflicto es la voz de Hezbollah, de Hamas y de Irán, diciendo que Israel tiene derecho a existir. Luego, con respecto a Qatar y Egipto, yo recuerdo y creo, muchos analistas internacionales pensaron en su momento que este ataque de Hamas del 7 de octubre fue realizado para frenar una iniciativa que tenían los países árabes, Arabia Saudita lideraba, para firmar acuerdos de cooperación y acuerdos de seguridad internacional con Israel, que por supuesto luego del ataque de Hamas todo eso se vio frustrado. Sí, así es, y de hecho la propio portavoz del Buró Político de Hamas, digamos que en sus primeras comparecencias de prensa después de los ataques del 7 de octubre, de hecho así lo expresaron, que su objetivo era volver a poner la causa palestina en el mapa internacional. Nos quedamos sin tiempo. Les pregunto a ambos, a grandes rasgos, ¿quién creen que está entre los bandos? ¿Quién cree que está más interesado en continuar con la guerra o en encontrar una solución para la paz? Horacio. Me parece que los dos actores hoy, en este momento, están más interesados en hacerse daño y provocarse daño que en llegar a conversaciones de paz. Lamentablemente eso es lo que nosotros desde afuera y de lejos podemos ver. Me imagino que Taleb también debe sufrir, me imagino que él debe tener su digamos, comunidad involucrada en todo este proceso y es muy lamentable y muy triste. Taleb. Bueno, yo creo que mi comunidad es la humana y mi ideología es la humanidad. Creo que cualquier persona lejos de ideologías sectarias debe defender la humanidad y Israel lo que está haciendo es un crimen contra la humanidad. Parece que el problema ahora o el gran problema es Hamas o Hezbollah. Tengo que decir que Hamas fue fundado en el año 1987 y Hezbollah fue fundado en el año 1982. El problema real comenzó 40 años antes, en el año 1948, cuando Israel comenzó una ocupación ilegal en el territorio palestino y un crimen que continúa hasta el día de hoy. El problema se solucionará cuando Israel deje de cometer crímenes contra los pueblos de la región.
Y Taleb, rápidamente para responder a la pregunta, entonces, ¿quién cree que está más interesado en la paz en este momento actual? Ya sé que si nos vamos atrás en la historia surgen muchísimos otros argumentos, pero nos centramos en el presente. Bueno, yo creo que los pueblos de la región, no solo, y esto lo han demostrado Jordania, lo ha demostrado también Siria, lo ha demostrado Egipto, han firmado acuerdos de paz, incluso con Israel. Incluso la Liga Árabe propuso el reconocimiento de Israel, la firma de un acuerdo de paz donde todos los países árabes y musulmanes reconociesen a Israel con la condición de que reconociese un Estado palestino, la solución de los dos estados que Israel sigue rechazando. Los pueblos árabes y musulmanes siempre han estado interesados en la paz, siempre han buscado la paz, pero lamentablemente Israel, apoyado por Estados Unidos, estaban muy alejados y siguen estando muy alejados de llegar a esa paz. Horacio, tiene tiempo para 2 palabras de conclusión, si quiere. Bueno, la historia del conflicto es muy larga y podríamos tener también una larga charla sobre eso, que no es el momento. Sí, lo que está ocurriendo hoy empezó el 7 de octubre con un ataque horroroso por parte de Hamas, que es una organización terrorista, sobre una población indefensa. Y creo que a partir de ahí es que se ha desatado esta violencia que yo veo muy difícil que frene en este momento. Lamentablemente, ahora sí nos quedamos sin más tiempo, solo para dejar otro punto de vista encima de la mesa y para que ustedes desde su casa lleguen a sus conclusiones. Hay muchas visiones sobre de dónde viene este conflicto. El propio secretario general de Naciones Unidas llegó a considerar que los ataques del 7 de octubre no surgieron de la nada, del vacío. Sin duda, el debate histórico sobre este tema da para muchísimos otros programas en France 24 y los hemos llevado a cabo y seguro que volveremos a tener ocasión de realizarlos en el futuro. Horacio y Taleb, les agradezco muchísimo que hayan aceptado su invitación aquí en el debate de France 24. Como siempre, el agradecimiento también es para todo el equipo de producción y el equipo técnico que hace posible esta y todas las emisiones del canal y, como siempre, a ustedes por su atención. Ya regresamos. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y France24.com.